Isis, la diosa, la madre universal, la madre primigenia, la hechicera, la dueña de la magia. A Isis se la consideraba como una de las divinidades femeninas más primitivas y más importantes en el antiguo Egipto. Así, durante el periodo dinástico se la creía como la imagen femenina de Osiris, lo mismo antes del amanecer de la historia egipcia. Ninguna otra deidad pareció haber sido venerada durante tan largo tiempo, ya que su culto no se extinguió junto con los de la mayoría de los otros dioses egipcios, sino que más tarde floreció en Grecia y en Roma. Isis quizás haya sido de origen libio, solía estar simbolizada con la imagen de una mujer coronada con el símbolo de su nombre y llevaba en la mano un cetro de papiro. Su corona estaba adornada por unos cuernos que llevaban un disco que, a su vez, terminaba a veces por un jeroglífico que representaba un trono o un asiento. A veces también era personificada con alas radiantes y multicolores, con las que volvía a la vida el cuerpo inerte de Osiris. La lástima que rodeaba su mito y los dolores de parto por el nacimiento del dios Sol, Horus, han hecho que esta diosa fuera más popular que ninguna entre otros de los egipcios. Estos trajeron hacia ella la misericordia de la gente, pero no eran las únicas razones por las que las masas egipcias la adoraban. Estaba considerada como la gran diosa benefactora de las madres y representaba al espíritu maternal en su aspecto más íntimo y afectuoso. Así, su mito, tal vez uno de los más bellos y conmovedores que jamás surgió en la conciencia de algún mortal, nos muestra cómo pudo evolucionar el sencillo espíritu del trigo en una especie de apego materno y de esposa que lamentaba la muerte de su querido esposo y escudriñaba por todos los medios la capacidad de devolverlo a la vida. Si bien Isis tenía muchas formas y aunque era considerada como la más grande del trigo de Egipto, es probable que en una de sus fases representaba al viento del cielo. Aunque los egiptólogos no hayan podido examinarlo, se cree encontrar un reconocimiento de ello cuando, en su papel de trigo, Osiris moría, volvía a la vida y era sembrado por toda la tierra. Isis estaba desconsolada y se lamentaba por su pérdida. De hecho, tan fuerte e intenso era su dolor que el hijo del rey de Biblos, al que cuidaba, moría de terror. Así también el mito cuenta que de ella emanaban gratos aromas, como lo contaban las doncellas de la reina de Biblos. También se transformaba en golondrina y devolvía a la vida al difunto Osiris, batiendo sus alas y llenando su boca y la nariz con aire dulce. Es digno de destacar el hecho de que fue una de las pocas dioses que tenían alas. Era una gran peregrina, gritaba en la tempestad y gemía como el viento sin cesar. Verdaderamente no podemos afirmar que era la diosa del viento por excelencia, pero en una de sus fases sin duda representaba el poder revitalizador del viento primaveral, que gime y solloza sobre la tumba del grano dormido, llevando un aliento reanimado a las semillas inertes. Isis era una de las divinidades que, por sucesos casuales, estaba predestinada a conseguir esplendor.
Gracias al espíritu libio, relacionado de alguna manera con el crecimiento de la cosecha, alcanzó una jerarquía tan destacada durante casi 4000 años que se le han otorgado todo tipo de atributos. No solo asimiló las naturalezas de las otras diosas en el panteón, sino también que las cualidades que contradecían su carácter original le eran atribuidas gracias a su popularidad en sí. Por lo tanto, Isis era una dadora de la vida y de los alimentos para los muertos en el Duat, es decir, traía con ella el aire fresco del cielo al mundo subterráneo. Y así Isis era identificada con Mat, la diosa de la justicia. Isis también podía representar el viento matinal de donde nacía el sol. En su mito se puede observar que, cuando abandonó la casa donde había sido aprisionada por Set, la residencia de verano del viento, que durante dicha estación abandonaba Egipto, era escoltada por 7 escorpiones, las ferozas ráfagas punzantes del invierno, que le enseñaban el camino a través de los pantanos y en las tierras inundadas por el mar. El mito de Isis se hizo tan real a los egipcios que llegaron a creer que había sido una mujer verdadera. Fue la gran fructificadora femenina de la tierra y también era una poderosa hechicera, como lo demostraban el número de deidades y de seres humanos que rescató de la muerte gracias a sus palabras de irresistible poder. Astronómicamente, su símbolo era la estrella Set. Una marcaba la llegada de la primavera y la época de las inundaciones del Nilo, con lo que probaba que en uno de sus aspectos era la diosa de los vientos primaverales. Recibió varios nombres dependiendo de sus distintas fases. Así fue Kut, como la portadora de la luz durante la estación del año donde las plantas se llenan de retoños. Como la diosa de la tierra fructífera, se la llamó Usret. Fue Sati, la fuerza que empujó los poderes de la primavera y provocó la inundación del Nilo. Y también se la conoció como Anket, la diosa de las aguas fértiles. Como pueblo agricultor por excelencia, los egipcios la adoraron como la deidad de las tierras y los campos cultivados, de la vendimia y de todos los alimentos, y desde sus comienzos hasta el fin personificó las fuerzas necesarias para el crecimiento y el alimento. Encarnó el poder de la estación primaveral y el poder del suelo para crecer y producir grano, la maternidad y todos los atributos y afinidades que nacen de la tierra. Ella era considerada una de las grandes en la magia, de lo que se originó los ritos y los misterios de Isis. Son unos ritos de iniciación religiosa que se hacían en culto a la diosa Isis en el mundo greco-romano. Están basados en otros ritos misteriosos, particularmente en misterios eleusinos, en honor a la diosa griega Demeter, y se originaron alrededor del siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo. A pesar de sus orígenes helénicos, los misterios se remontan a la antigua región egipcia, en donde se adoraba a Isis. Al seguir estos mitos, los iniciados demostraban su devoción a Isis, aunque no necesariamente dedicaban los ritos solo a esta diosa. Los ritos eran vistos como un símbolo de muerte y resurrección, lo que en esa época se creía que garantizaban, con la ayuda de la diosa, el paso del alma del iniciado a la segunda vida.
Muchos textos del Imperio Romano hacen referencia a estos mitos, pero la única fuente que los describe es la novela La Metamorfosis, escrita en el siglo II por Apuleyo. En esta, el iniciado pasa por un elaborado proceso de purificación antes de poder descender a la parte más profunda del templo de Isis, a donde lleva a cabo una intensa experiencia religiosa en la que ve a otros dioses directamente. Aquí está mi breve resumen, algunos ritos, mitos e historias acerca de Isis. Contame cuál es la tuya, qué te une a esta maravillosa diosa, madre. Con amor, Artemisa.